tal? ¿Cómo les va? Soy Jaime Barrera y me da mucho gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a todos y a todas a una emisión más de Desde la Barrera este miércoles 23 de mayo de 2018. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios del canal 44 del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Gracias por acompañarnos y gracias a todas y a todos los que respondieron al sondeo que mis compañeras y compañeros reporteros hicieron hoy en distintos puntos de la ciudad para recoger su opinión sobre nuestro tema de hoy. Gracias también por seguir participando a través de nuestras redes sociales y llamándonos al 33 22 42 06 90. Hace unos momentos terminó el primer debate de candidatos a la gubernatura del estado, no convocado por la autoridad electoral, sino por 20 organizaciones de la sociedad civil, organizaciones empresariales, académicas, sociales, y que se realizó en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. A reserva de analizar luego a detalle lo ahí ocurrido, hoy retomamos aquí en Desde la Barrera el tema del primer debate entre y los candidatos a la gubernatura de Jalisco, convocado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadano de Jalisco, y donde se les invitó a discutir y presentar sus propuestas, como usted recordará, sobre movilidad, desarrollo económico y medio ambiente. Hoy continuamos con este ejercicio inédito en la televisión para profundizar sobre las propuestas que hicieron en cada uno de estos temas fundamentales, sin duda, para el bienestar del futuro de los jaliscienses. Empezamos, recordará usted, hace una semana justamente con lo que dijeron en el tema de movilidad. Continuamos el viernes con lo que dijeron sobre desarrollo económico del Estado y hoy concluimos con la revisión de lo que se dijo en este tema decisivo para el futuro del bienestar de los jaliscienses, lo que dijeron de políticas del medio ambiente. Vamos a repetir la mecánica. Hoy hemos invitado a dos especialistas en ecología y medio ambiente, con los que vamos a recordar lo que dijo cada candidato en este tema para escuchar después sus evaluaciones y comentarios. Insistimos en que estas observaciones, estas críticas que ponen lupa a estos esbozos de propuestas, bien pueden ser un llamado oportuno para que los candidatos revisen a tiempo las promesas que han planteado hasta hoy y puedan precisarlas, mejorar sus contenidos en beneficio de los ciudadanos y de los votantes. Estamos convencidos que seguir discutiendo de lo que nos propusieron abona a combatir esta mala costumbre de nuestras y nuestros candidatos de recurrir a la demagogia y prometer lo que no cumplen cuando llegan a ser gobierno. Queremos contribuir así desde este espacio para que los aspirantes a gobernar Jalisco eleven el nivel de contraste de sus propuestas y las acompañen con indicadores claros con los que se pueda medir su cumplimiento. Esto, sin duda, mejorará la contienda electoral y el nivel del debate para diferenciar y definir las estrategias de gobierno que cada uno plantea y de definir cuáles son las más adecuadas para enfrentar los grandes retos de la entidad. Vamos pues a la pausa y regresamos para iniciar con esta revisión de lo dicho en materia de medio ambiente por la y los candidatos a la gubernatura de Jalisco, con la valiosa aportación de Sergio Graf Montero y Miguel Enrique Magaña Virgen, expertos en medio ambiente de la Universidad de Guadalajara. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Desde la Barrera y gracias a todos por sus comentarios. Antes de iniciar el diálogo con nuestros invitados, especialistas en temas de medio ambiente, vamos a escuchar sus opiniones. Pues sí, nomás en compañía hablan, pero a la hora de la hora no hacen nada. No creo. No creo porque es un problema que viene de muy lejos, entonces quieren limpiar nada más en una parte.
A lo mejor desviar las aguas probablemente, pero limpiarlo así totalmente no. Sí creo porque pues es más fácil plantar árboles y hacerlo ecológico que lo del agua es más difícil. Pues por tantas cosas que han hecho, que queman el bosque de la primavera cada año y pues que no quieren que siempre esté pues, lo más mejor, ¿verdad? O sea que pues que esté bien, pues que no pasen tantas cosas, pues, ¿verdad? Gracias a todos por sus comentarios. Vamos ahora a repetir la mecánica que hicimos en los dos anteriores programas, el miércoles pasado y el viernes. Vamos a recordar, en este caso, lo que plantearon los candidatos en sus propuestas para proteger el medio ambiente y pues impulsar un desarrollo más sustentable. Vamos a empezar con tres de los candidatos. Es Miguel Ángel Martínez, candidato del PAN, Marta Rosa Araiza, candidata del Partido Nueva Alianza, y Miguel Castro Reynoso, candidato del PRI. Les vamos a recordar así a nuestros invitados lo que dijeron y después vamos a escuchar sus opiniones. En materia de medio ambiente, las obras de infraestructura que sean necesarias para garantizar el abasto de agua. Tenemos derecho a agua suficiente y de calidad para las personas y para el campo. Agua suficiente para la población alteña como para la población de la zona metropolitana de Guadalajara y del resto del estado. Pero que estas definiciones sobre el agua se hagan con respeto a los derechos de las personas y al patrimonio cultural, que se hagan con respeto al medio ambiente y mediante esquemas de diálogo. Hagamos, por otra parte, del saneamiento de nuestras aguas un asunto de Estado. Limpiar nuestros ríos, aguas y presas no es una materia opcional. Está afectando ya la vida de las personas y estas afectaciones de la vida de las personas se salen del romanticismo del discurso sobre futuro que normalmente se pone en los discursos sobre medio ambiente. La calidad del aire de la zona metropolitana cambiará con nuestro proyecto forestal para Jalisco y con las medidas que tomemos en la zona metropolitana. Primero, sé que tú necesitas ahorrar. Y por eso, como tú me lo dijiste, vamos a tener paneles solares en tus empresas y en tus casas a través de financiamientos. Miles de jaliscienses el día de hoy abren la llave del agua y no llega el líquido vital porque no se han tomado decisiones correctas. Tienen que tomarse decisiones técnicas. Por eso, desde aquí le hago un llamado con agua, para que se resuelvan los dos proyectos, el Purgatorio y el Zapotillo, porque es insuficiente el acueducto que viene desde Chapala. En el tema ambiental, creo que todos los que estamos aquí estamos a favor de los bosques, los parques, los jardines. Bueno, no todos, porque Enrique Alfaro vendió una parte del Parque El Dián. Y cuando estuvo como presidente municipal de Tlajomulco, se dedicó a proteger los intereses de los poderosos desarrolladores inmobiliarios, lastimando así el bosque de la primavera. Vamos, gracias a todos los que continúan con nosotros. Esos fueron las tres primeras participaciones de los candidatos y para analizarlas me da mucho gusto agradecer su presencia aquí a Miguel Enrique Magaña Virgen, jefe del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Y a Sergio Graf Montero, director del Instituto de Energías Renovables también de la Universidad de Guadalajara. Sergio, qué gusto. Qué gusto, nuevamente, muchas gracias y gusto de verte. Gracias, igualmente. Pues apenas nos va a dar el tiempo para terminar de analizar los temas del primer debate de los aspirantes a la gobernatura del estado, que como usted sabe, el próximo domingo tendrán su segundo debate con otros temas que también vamos a analizar uno a uno. Hoy vamos a terminar con este fundamental para el futuro de Jalisco, como es el del medio ambiente. Miguel, ¿cómo viste a estos tres primeros candidatos? Bueno, cuando me plantearon el tema que se iba a hablar y que las opiniones sobre las propuestas, lo primero que pensé
¿Cuáles propuestas? Sí, ya hemos platicado algo rápido al día siguiente del debate. Así es, realmente pues son spots, no llegan exactamente a propuestas o proyectos que podemos entender exactamente si hay la posibilidad o no de atención. Lo que mencionan ellos es algo totalmente conocido. Varios, inclusive en este caso, mencionan asuntos que son obligación de quien llegue al poder, son obligación de quien esté en las dependencias públicas, o sea, son obligatorios por ley. Realmente mencionan los conflictos que mencionan son ciertos, hay problemas de agua, hay problemas de deforestación, hay problemas climáticos, pero yo no entendí, yo no escuché, lo analicé pues con detalle, tengo aquí unos puntos, más del 53% de las propuestas fueron propiamente asuntos que son obligatorios. Y muchas más son aspectos discursivos que los escuchamos y demás, pero bueno, ¿cómo se va a resolver eso? A mí en lo personal me hubiera gustado escuchar cosas más de fondo, donde dijera, sí, eso es lo que se tiene que hacer. Sí, ese es como vamos a poder resolver este problema que se ha venido desde hace mucho tiempo desarrollando. Si recordamos las propuestas de campañas de otros espacios, en otros tiempos, en otros años, son las mismas. Es así como un juego de dominó que repartes el dominó y las propuestas quedan en diferentes lugares, pero siguen siendo las mismas. Porque por consecuencia seguimos teniendo los mismos resultados. Y no tan iguales, sino cada vez con más conflictos en algunas zonas. Sí hay actividades y obras, pero dicen, vamos a proteger, en este caso, habla esta niña sobre el zapotillo, la candidata sobre el zapotillo, y entonces que para traer más agua a Guadalajara me queda claro que sus asesores no le dijeron exactamente cómo está el conflicto del zapotillo, que es un problema fuerte, que tenemos 4 años atendiéndole, en donde hay una inseguridad total de que vamos a tener agua suficiente para traer a Guadalajara, cuando también el problema del agua en Guadalajara hay otras propuestas que nos hubiera gustado escuchar y que por aquí las mencionaremos en su momento. Muy bien, Sergio Graf, en esta primera ronda de estas primeras propuestas, ¿qué te parecieron? Sé que estabas fuera del país el domingo que fue el debate, pero bueno, ahí más o menos fue lo que plantearon. Sí, bueno, he estado siguiendo en varios foros los planteamientos y pues específicamente lo que plantearon los candidatos que pasaron. Se sigue percibiendo que el problema ambiental es un problema lateral del desarrollo, es decir, es un asunto que se atiende de manera colateral, pero no conceptualizan que la conservación del capital natural y la capacidad de los ecosistemas a proveer servicios ambientales es un valor público esencial para el desarrollo y el bienestar de la sociedad de Jalisco y del país. Sí, del mundo. No existe nada si no está no hacen un planteamiento de fondo que permitiría establecer un cambio radical en la forma de implementación de las políticas de desarrollo. Y esto lo puedes ver con el problema del agua. El agua sigue siendo vista por el candidato del PAN y la candidata de Nueva Alianza, ¿no? Que lo señalan, como un problema de infraestructura de abasto. Pero nadie se pregunta cuánto es el agua realmente necesaria para satisfacer las necesidades del campo, de las ciudades, de la zona metropolitana y de las ciudades medias de los altos de Jalisco. Y entonces vamos por una perspectiva siempre de infraestructura de abasto en lugar de tener una política de eficiencia hídrica. Y entonces todo el mundo quiere más agua, pero nadie se pone a pensar cuáles son las medidas para eficientar el uso del agua, reducir el consumo y hacer que la infraestructura que se desarrolle sea de mucho más largo plazo. Por otra parte, pensaríamos que todo el problema del agua es de la presa, el tubo y la llave, cuando es un problema de gestión del territorio que involucra la producción de alimentos, la generación de energía y la gestión del agua de una manera integral en un territorio tan complejo como los Altos de Jalisco. O sea, los Altos de Jalisco es el principal productor de alimentos, principalmente de origen animal en el país, ¿no? Con altos consumos de agua, con unas descargas impresionantes de aguas residuales, un uso muy ineficiente del agua para la producción agropecuaria, que también tiene impactos en su tratamiento, en el manejo de las aguas para el abasto a las poblaciones. Y las propias poblaciones, no nada más la zona metropolitana de Guadalajara, Los Altos, Tepa, San Juan de los Lagos, tienen un uso muy ineficiente del agua
Y entonces todo el mundo quiere más agua, pero nadie se pone a trabajar las políticas de uso eficiente del recurso. Y por otro lado, pues pareciera que pues ya es como eslogan, ¿no? Estoy de acuerdo con Miguel, parece que son como bullets de spots de que señalan algo, ¿no? Y el tema de la calidad del aire, pues no es nada más irreal que decir que se resuelve con un programa forestal. O sea, el problema de la calidad de aire de la zona metropolitana de Guadalajara es uno de los problemas principales que no están abordando los candidatos en la profundidad que se requeriría. De hecho, uno de los primeros comentarios de colegas especialistas suyos fue que fue el tema, el gran ausente de ese tema en las propuestas de los 7 candidatos. Sí, lo plantea como una relación calidad de aire y bosque, y eso no es. Tenemos que pensar en cómo reducimos la carga contaminante, tal vez tomar decisiones drásticas como la reducción del uso del vehículo y medidas que tienen que ver con el uso del fuego en la agricultura de la zona periférica, el manejo de los residuales de ganado en las zonas de crianza en la zona periférica, la zona metropolitana, producción de metano, el manejo y ordenamiento de la producción ladrillera. O sea, es un problema sumamente complejo que también te vincula con las decisiones de urbanismo y el problema de expansión irracional de la ciudad y el incremento de la movilidad motorizada con uso de combustibles fósiles. Por ahí mencionaron algunos de los candidatos también el asunto de, así como fue promesa en la campaña pasada, en el discurso de toma de propuesta del actual gobernador saliente, tratar de mejorar la calidad del aire, cosa que no se logró, ni siquiera pudieron implementar un nuevo modelo de verificación vehicular. También se prometió hace 6 años y se discutió en la campaña el asunto de el saneamiento del río Santiago. Hoy también ahí lo mencionaron, pero sin profundizar tampoco en los cómo, ¿no? El asunto de la contaminación atmosférica de la zona metropolitana de Guadalajara, lo hemos señalado en muchas ocasiones. Primeramente, no hay monitoreo suficiente, no es suficiente el monitoreo que tenemos. Se dice que Miravalle es el área más contaminada, lo que pasa es que es el resumidero atmosférico de la zona metropolitana y no es un asunto que se tenga que atender por una sola instancia gubernamental, es un asunto integral, porque tiene que ver mucho las fuentes contaminantes, ya sea las muebles, ya sea las fijas, tiene mucho que ver justamente la condición y el abasto verde que tiene la ciudad, esto es la cobertura que se tiene, y las medidas que en ello implica transporte colectivo, en ello implica semaforización, en ello implica mejores gasolinas, en ello implica un transporte que efectivamente es eficiente, algo que permita que la sociedad deje el vehículo y se suba a un transporte colectivo. Esas son las cosas de fondo. En el caso, por ejemplo, del agua, estamos como el burro con el agua que se muere de sed y cargado de agua. Estamos sobre una serie de acuíferos muy importantes y que no se están protegiendo. Se requieren ordenar esos acuíferos y no estarlos tapando con concreto asfalto y con desarrollo y con todo ello. Entonces, esto es integral, independientemente de lo que cualquiera de ellos esté planteando, que lamentablemente son repeticiones y no son cosas nuevas. Esto se tiene que hacer entre todos, de cualquier tipo de color, de cualquier área que vengan. Ese es un asunto de trabajo integral en la sociedad, junto con las áreas gubernamentales, junto con las áreas académicas. O sea, no es aislado. No podemos atender una complejidad tan grande como son los ecosistemas solamente de un punto, o solamente con una línea o con una tendencia de conocimiento. Es integral. Y no vi en eso, por ejemplo, algo que es importantísimo, la reforma administrativa de la gestión ambiental. O sea, en la medida en que una dependencia, llámese como se llame en este momento, SEMADET, siga dependiendo de instrucciones del Poder Ejecutivo, que a su vez el Poder Ejecutivo recibe las presiones fuertes de todos los niveles de poder, pues no se van a poder hacer las cosas aunque tenga muy buena intención el secretario, porque si hace algo diferente, pues sabe que pierde el trabajo. Entonces, esa renovación del proceso administrativo para buscar las opciones que se requieren para evitar que los estudios de impacto ambiental sean simplemente trámites administrativos, para evitar este tipo de cosas, no se menciona, nadie lo ha dicho, y es necesario. Gracias, Miguel. Gracias, Sergio, por este primer análisis de estas opiniones de los 3 candidatos. Hubo también ausencia de diagnóstico de lo logrado por la SEMADET y
este programa ambiciosísimo que se planteó hace 6 años, pero bueno, ya habrá oportunidad también de platicarlo aquí. Mientras tanto, vamos a una pausa y regresamos para escuchar lo que plantearon otros 2 de los candidatos, Carlos Lomelí de Morena y Enrique Alfaro del Partido Movimiento Ciudadano. Quédese con nosotros, regresamos. Regresamos a Desde la Barrera, estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde los estudios del Canal 44 del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Gracias a todos por sus comentarios, su participación en las redes sociales. Hay varias ya de sus opiniones a la pregunta de qué opina de las propuestas de los candidatos al gobierno del estado sobre expropiar el bosque de la Primavera y el saneamiento del río Santiago que propusieron en general todos. Alejandro Marín dice que van como 3 administraciones que prometen lo mismo y dicen pues que prometer no empobrece. También Benjamín Castellanos dice que ya le están echando el ojo para vender terrenos para buscar cómo obtenerlo. Gracias a todos por sus comentarios. Y ahora vamos a escuchar a otros 2 de los candidatos. Vamos a ver lo que propuso primero Carlos Lomelí, el candidato de Morena, y después escuchamos lo que propuso Enrique Alfaro, candidato del Partido Movimiento Ciudadano, y retomamos la conversación con nuestros invitados. En materia de medio ambiente, junto con Andrés Manuel López Obrador, vamos a detener la contaminación y los intereses inmobiliarios depredadores. Por eso, propongo una política de sustentabilidad que solucione el origen de estos males. Vamos a cuidar los bosques y el lago de Chapala. Ellos son la fuente de vida más importante de los jaliscienses. Todas las escuelas se sumarán al programa Escuela Verde, en donde niños y jóvenes tendrán una educación ambiental integral. Impulsaremos la generación de energías renovables para el uso en la industria, en comercios, en escuelas y en edificios. La agenda ambiental de Jalisco dejará de ser un adorno y se convertirá en pilar de nuestro gobierno. Vamos a defender nuestras áreas naturales protegidas, vamos a hacer una gestión integral del agua con criterios de sustentabilidad, vamos a impulsar las energías limpias y renovables, vamos a hacer una política para mejorar la calidad del aire y vamos a hacer una gestión eficiente de la basura, así como a fortalecer nuestra legislación para que haya mano dura contra delitos ambientales. En específico, 3 compromisos en materia ambiental con ustedes. Parar en seco la tala clandestina de bosques en Jalisco. Segundo, iniciar el proceso de saneamiento del río más contaminado de México, el río Santiago. Al final de mi sexenio estará completa toda la red de tratamiento de aguas residuales y desde el primer día de mi gobierno entrará en operación un esquema de vigilancia efectiva de las descargas industriales en toda la cuenca. Y tercero, en compromiso en materia ambiental, vamos a comprar la reserva de tierra necesaria para blindar la zona de amortiguamiento y la zona núcleo del bosque de la Primavera. Bueno, pues ahí están las propuestas de otros 2 de los candidatos. Sergio, ahora empezamos contigo. ¿Qué te parecieron? ¿Escuchaste algo distinto de los 3 primeros? Sí, bueno, básicamente ahora señalan como medidas que se van a realizar, generalidades de detener la contaminación, políticas de sustentabilidad, educación ambiental. Sin embargo, bueno, seguramente los debates no permiten establecer una profundización del tema. Yo creo que valdría la pena que después veamos en las plataformas y el programa de gobierno que proponen, cómo pretenden abordar este problema. Mencionábamos con los especialistas en desarrollo económico que también cuando los invitamos a venir aquí al programa se metieron a la página de los candidatos y no encontraron a detalle nada del tema económico. Checando el tema ambiental, tampoco hay más de lo dicho en los debates. Entonces, bueno, pues ahí va una primera observación. Sí sería bueno que los candidatos, lo que no alcancen a decir en el debate, que luego también esa es como la justificación que dan,
pues amplíen más los cómo y a más detalle estas propuestas en sus páginas de internet. Sí, por ejemplo. Yo creo que hay una cosa importante que dice Alfaro, que es establecer el tema de sustentabilidad como pilar del desarrollo. Dice que va a ser el pilar de su gobierno. De su gobierno. Esto Yo escuché implicaría algo similar incluso cuando Jorge Aristóteles era gobernador electo, que iba a ser un gobierno donde lo ambiental iba a ser transversal y que la Semadet iba a tener como influencia en el resto de las secretarías, y bueno, pues eso se quedó en el discurso. Ahora, esto implica que desarrolle un nuevo arreglo institucional que permita que realmente todas las políticas públicas adopten medidas no como algo adicional, sino si vas a establecer una política de desarrollo rural, cómo el desarrollo rural contribuye y asegura que la provisión de servicios ambientales como el agua o la captura de carbono o la reducción de las emisiones de metano se aseguran. Cómo la política de desarrollo urbano asegura la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero o de contaminantes a la atmósfera. Las preguntas a los sectores tienen que ser muy claras para que desde la planeación de sus programas establezcan las medidas para lograr ese objetivo y no sea una tarea de la secretaria, el secretario de Medio Ambiente tratando de hacer que todo mundo confluya iniciativas y crear una serie de arreglos institucionales a través de mecanismos de coordinación intersecretarial que permitan claramente establecer estas medidas. Y otro aspecto que creo muy importante que se debe de mantener es la política de descentralización de la gestión ambiental a través de las asociaciones de municipios, en las juntas intermunicipales de medio ambiente, al interior del Estado y fortalecer al IMEPLAN como agentes que permiten la articulación de políticas en el territorio para asegurar la transversalidad de estas y asegurar la sustentabilidad. Pues adviertes en estas asociaciones de municipios un avance. Claro, y creo que es muy importante consolidarlos, tanto el IMEPLAN como las juntas intermunicipales de medio ambiente en el Estado. Actualmente prácticamente el 90% del territorio está gestionado a través de esquemas asociativos de municipios como un mecanismo de gobierno corporativo que permite tomas de decisiones colegiadas y que tiene un potencial muy alto para asegurar la transversalidad de políticas en el territorio. Y otro elemento que creo que es muy importante en el fortalecimiento de la legislación es asegurar la publicación de una ley de responsabilidad ambiental verdaderamente efectiva. Y eso es clave para que la autoridad ambiental pueda ejercer los cargos ante las personas que realizan un daño al ambiente a través de la contaminación, la deforestación, etcétera. ¿Ves delineado eso en esto mismo que planteaba Alfaro de aumentar la supervisión de las descargas al río Santiago? Sí, pero hay que fortalecer la legislación para ello. Y hay otro elemento. Para resolver el problema del río Santiago, que todos señalan, es muy importante reformar la ley federal. O sea, mientras no tengas un marco legal que te permite actuar de manera diferenciada en los cauces de los ríos, por ejemplo, si tienes una política que es generalizada a todos los ríos donde las condiciones de un río no hay contaminación, es igual que el río Lerma o el Santiago, el Alto Santiago, pues es imposible establecer medidas concretas. Entonces se tiene que tener en la política federal y en la legislación federal un mecanismo de definición de zonas prioritarias de intervención para el saneamiento integral de esas fracciones. Si no, el Estado está muy limitado para poder actuar, porque sus atribuciones en materia de agua son muy limitadas. Algo interesante que te haya dicho lo que mencionó o enlistó el candidato de Morena. Nada, pues son un listado de cosas, de buenas intenciones. Sí, son temas, ¿no? Son los temas que están establecidos sin una medida. Yo creo que una cosa también importante es, yo sí creo que mientras la primavera sea de propiedad privada, nunca va a acabar la presión sobre este recurso. Yo creo que es muy importante establecer un programa de mediano y largo plazo, una acción de mediano y largo plazo que permita adquirir tierras. No más que esta propuesta de adquirir las tierras de los márgenes de la primavera, pues es difícil, ¿no? Yo creo que hay que adquirir las tierras adentro de la primavera. O sea, y hay que empezar con sistemas de adquisición de tierras bajo subastas inversas, o sea, mecanismos que no lleven a un incremento en el precio de la tierra. Pero cualquier lugar del mundo que tienes un territorio protegido como la primavera en la zona periurbana siempre va a tener la presión. Vamos a retomar ese tema porque recuerdo que
Otro de los dos candidatos que nos falta escuchar planteó la expropiación de la primavera. Miguel Magaña, ¿tú en esos dos candidatos escuchaste algo distinto, algo que destacar? Bueno, hay varias cosas. Primeramente, lo que señala Enrique Alfaro, todo es obligatorio por ley. Lo que nos decías al principio. Sin embargo, hay asuntos también que se mezclan con competencias de carácter federal, en donde por más intención que tenga desde el gobierno del Estado, tiene que haber una situación, una vinculación y un orden justamente con los diferentes niveles de gobierno, porque no es necesariamente ello. El caso del río Santiago, pues sería muy interesante que primeramente se declarara el río Santiago como un cuerpo hidrológico de alto riesgo para la salud. Que eso lo puede hacer el gobierno del Estado y eso implica decir al área federal, aguas, aquí tenemos problemas y tenemos que entrar de forma conjunta. Y que hay casos, hay víctimas y hay estudios de sobra que pueden acreditar. Y esa característica, así como si te la dice algún candidato, dices, oye, qué bien, eso es lo que necesitamos. Sin embargo, se habla y hemos escuchado que su estructura, el eje vertebral es la sustentabilidad. Y nos preguntamos, ¿cómo se quiere llegar a la sustentabilidad si el 95% de los municipios del Estado no están ordenados ecológicamente? Un ordenamiento ecológico territorial de un municipio es, primeramente, qué hay en el municipio, cuál es el diagnóstico, cómo están las situaciones, qué es lo que viene después de ello si no se modifican las cosas y cuáles son las medidas de solución, cuál es el plan de trabajo firmado y participado con todos los elementos que están en un municipio. No solamente los productores, también los industriales, también los académicos, todo. Esos son ordenamientos ecológicos que se han venido desarrollando en algunos municipios. ¿Cómo vas a llegar a ordenar, cómo vas a llegar a la sustentabilidad si no tienes ordenado ecológicamente tu territorio y sabes exactamente qué hay y cómo está? Y la participación social es muy importante. Claro, es importante que tengas idea. Bueno, pero entonces habrá que manejarla de tal manera que nos quede claro cuál es el siguiente paso. Si nos dice, vamos a ordenar ecológicamente el territorio del Estado para poder llegar a la sustentabilidad y aplicar las herramientas y los instrumentos de la política ambiental estatal, dices tú, está diciendo algo realmente que puede ser posible. Yo creo que ahí faltó pues esos elementos, esos lazos que dijeran, ¿cómo lo vas a hacer? Si realmente tiene la idea exactamente de cómo puede darse. Si no queda en promesa, y bueno, prometer no empobrece, dar lo que aniquila, dice el refrán. Y este asunto de pagar o de comprar terrenos para proteger, yo realmente no estoy de acuerdo en ese sentido por muchas razones. Tendríamos que comprar todo el Estado para protegerlo. Tenemos que comprar el agua de Chapala entonces para protegerlo. Digo, Alfaro planteaba los terrenos de la zona de amortiguamiento de la regulación, ordenamiento territorial, vinculación, intersectorialidad. Ese es el camino y nos sale más económico. Porque a final de cuentas, entonces, en todas las otras áreas naturales protegidas del Estado, que la primavera no es la única, se tendrían que empezar a comprar también los terrenos que están alrededor y entonces generaría otra dinámica que creo que no es la correcta. ¿Por qué razón? Porque los conflictos ambientales se dan por las conductas inadecuadas de nosotros, sociedad, servidores públicos y productores. Entonces, ahí hay que trabajar de forma muy permanente para cambiar esa conducta que nos lleva a entender cómo seguir trabajando, produciendo, pero bajo otros criterios. Porque el comprar, que además es dinero público, es muy complejo, porque entonces vendría una serie de situaciones que creo que no es lo correcto. A final de cuentas, defender las áreas naturales protegidas, establecer por ejemplo, sanear Cajititlán. Bueno, pues entonces si entendemos que lo que está contaminando en Cajititlán es justamente las descargas de aguas residuales, la falta de ordenamiento territorial, de ordenamiento urbano, el uso sustentable del territorio, ahí hay que señalarlo y por consecuencia viene el saneamiento de Cajititlán. Me acuerdo que en el primer debate, a la hora que hay una réplica de propuestas, se le cuestionaba a Enrique Alfaro que cómo iba a sanear Chapala si no pudo sanear Cajititlán. Y él respondía, no, ¿cómo no? Yo puse ya 3 plantas de tratamiento para Cajititlán y desde luego pues eso no es suficiente. Ahí tenemos una propuesta que también hemos señalado y que coincide con muchos de los conceptos que Sergio ha manifestado. Tenemos que hacer el ordenamiento hídrico de las cuencas. Y el ordenamiento hídrico de las cuencas va de alguna manera a modificar lo que ahorita se conoce pues como los consejos de manejo de agua de las cuencas o que realmente solamente carácter administrativo que establece el gobierno federal. Tenemos que ordenar hidrológicamente las cuencas porque las cuencas son unidades de producción.
Y en ese momento, cuando hablamos de orden, cuando hablamos de modificación, de una renovación en la condición administrativa, entonces podemos estar viendo de que sí hay formas de resolver lo que hasta ahorita no se ha podido resolver. No digamos lo mismo de siempre, porque vamos a tener lo mismo de siempre. Muy bien, Miguel, gracias. Vamos a una pausa y regresamos para escuchar lo que propusieron los dos candidatos restantes. Regresamos a Desde la Barrera, gracias por continuar con nosotros. Vamos a escuchar más de sus opiniones, de lo que le parecieron las propuestas sobre medio ambiente que hicieron los candidatos a la gobernatura del estado en este primer debate de los candidatos a la gobernatura. Como todos, nadie cumple. De plano, ninguno. Opino que no les creo nada. Todo lo que dicen que no se va a hacer es lo que se hace. Dicen no va a subir el agua, sube el agua. No va a subir la leche, sube la leche. Vamos a hacer esto y a prometer aquello. Y les voy a poner un puente si no hay puente. Digo, si no hay río, también nos lo ponen. Pero yo creo que son puras mentiras. La gente está, el 90 y tantos % de la gente está decepcionada de que no tenemos un liderazgo auténtico. Todos van, ya sabemos a dónde. Ahorita que están en campañas, prometen todo, pero al final de cuentas, el bosque de la primavera siempre está en peligro, por eso que ya sabemos que quieren construir ahí no sé qué cosa, pero es algo tan importante para la ciudad que sí, en definitiva, se deberían de poner las pilas para cuidarlo. Es algo importantísimo. Bueno, pues elevadísimo el nivel de escepticismo en todo lo que los ciudadanos están escuchando en estas campañas por parte de los candidatos, desde que arrancaron y desde luego lo que escucharon también en el debate. Vamos a terminar de ver las propuestas de los dos candidatos. Resta escuchar al candidato del Partido Verde, Salvador Cosío, y del candidato del PRD, Carlos Orozco. La defensa del medio ambiente debe iniciar con el reconocimiento de un delito grave a la salud pública, al verter aguas negras y contaminadas a los ríos y lagos, que debe castigarse y debe identificarse. La autorización de cotos o fraccionamientos amurallados que han privatizado el 15% de la superficie del área metropolitana debe detenerse. La especulación inmobiliaria ha excluido a la mayoría de los jaliscienses, segregándolos a la periferia, donde cada día hay menos agua y seguridad. La explotación comercial y la exclusión de la población al acceso de las áreas verdes, bosques, playas y recursos naturales deben ser atendidos urgentemente. La instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en todos los municipios, que evitará que sigamos teniendo los ríos y lagos más contaminados de México y del mundo. Para corregir el rumbo, vamos por un nuevo modelo de gestión y justicia ambiental, con autonomía plena a las Procuradurías Ambiental y de Desarrollo Urbano, y un instituto ambiental nuevo, autónomo, moderno, que sustituya a la inútil Secretaría de Medio Ambiente. Un programa de verificación y control de emisiones en industrias y vehículos, con nuevas tecnologías y blindado contra la corrupción que hoy impera. Sanearemos integralmente el río Santiago y otros importantes cuerpos de agua, obligando a que pague el que contamina, aplicando severas penas a infractores. Protegemos el bosque de la primavera y otras áreas boscosas a través de medidas preventivas y sanciones eficaces. Vamos a proteger nuestro lago de Chapala de las cargas contaminantes. Habrá nueva infraestructura para captación de agua de lluvia y recuperar mantos freáticos. Resolveremos el problema del abastecimiento del agua, no solamente a Guadalajara, sino al resto de las regiones de Jalisco que tienen sed. Vamos a consolidar el sistema La Zurda Calderón y vamos a revocar el acuerdo leonino firmado por los panistas, porque no
tenemos que darle ni una sola gota de agua de los ríos en Jalisco a Guanajuato sin antes resolver el problema de abasto de agua a los jaliscienses. Vamos por la protección eficaz de los animales, a generar energía con la basura. Miguel, iniciamos ahora contigo de lo que escuchaste de esos dos candidatos, el del Verde y el del PRD. Sí, sin embargo, si me permites, quisiera hacer un comentario sobre, no apliqué sobre la cuestión de Carlos Lomelí. Nos habla de un programa de Escuelas Verde, que todas las escuelas van a tener que entrar en esa política. Tiene 45 años esa actividad en todas las escuelas en asuntos de carácter de educación ambiental, o sea, no solamente no es nuevo, sino que la propuesta es una propuesta que ya es una actividad que se viene realizando. Y bueno, pues me parece que el uso de las bicicletas y ciclovías y demás, pues es lo mismo, solamente son comentarios, son spots, no es algo de fondo. Y en este caso, bueno, pues se vuelve a mencionar en el sentido de la expropiación para proteger las áreas boscosas. Damos un ejemplo, el Bajío. El Bajío, que es el último territorio pegado al bosque de la primavera, que está captando y que es una enorme esponja de agua que está alimentando el acuífero de Temajac-Toluquilla, pues se debe declarar como un área de protección de infiltración hidrológica, y eso no cuesta dinero. Y eso es por ley, la ley lo permite. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas el beneficio de todos va por sobre el beneficio de algunos. Y ahí ya hubo debates perdidos, ahí ya hay un estadio, ahí ya hay casas, ahí está la Villa Panamericana. El 30% del agua que consume Guadalajara viene de ese acuífero y se están cubriendo los espacios que están alimentando ese acuífero. Creo que si alguno de los candidatos hubiera dicho, pues vamos a hacer esto, y dice, bueno, sí es lo que se tiene que hacer. Yo creo que sus asesores, pues o no les hacen caso a sus asesores, o no sé qué sucede, porque realmente en este caso, pues señalan problemas, pero no cómo se van a resolver, lo que acabamos de escuchar. Por ejemplo, la zona de amortiguamiento del bosque de la primavera, que nunca llegó a concretarse, porque solamente quedó en la intención, en la propuesta que hicimos y nunca se concretó. Si se hubiera concretado, esa propuesta la hicimos hace más de 15, 20 años, si se hubiera, no tendríamos conflictos alrededor del bosque. Y la zona de amortiguamiento no era comprar ni vender, era simplemente delimitar exactamente y establecer qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, y hasta cuánto se puede hacer. No es cerrar con candado, es darle el uso sustentable, y esos son ordenamientos ecológicos territoriales. Con ello hubiera sido suficiente y ni siquiera la necesidad de aplicar recursos. A mí me parece que esa condición de prometer lo que a final de cuentas se tiene que hacer no nos lleva a tener la seguridad de que efectivamente saben lo que están platicando, saben lo que están señalando y si tienen realmente concepto claro del alcance de lo que se requiere hacer. Creo que ese fondo está bien, son pocos espacios, como bien dice Sergio, para hablar, pero bueno, y la documentación, los extensos que uno puede leer, en donde uno puede estar convencido y aportar inclusive, porque a final de cuentas hay que aportar en materia ambiental a quien tenga que hacerlo, porque eso nos beneficia a todos. No se menciona en ningún momento la participación social, las decisiones comunes, las decisiones comunales, comunitarias, los ordenamientos comunitarios que son necesarios en las áreas de productividad, en las áreas rurales, y tal parece que la condición ambiental solamente se da en zona metropolitana, cuando en el estado tenemos cambios de suelo, rompimiento de cadenas biológicas, tenemos fragmentación de coberturas vegetales que al mismo tiempo fraccionan y fragmentan las comunidades de fauna, que tampoco se mencionó la fauna, cómo se ha ido aplicando y cuál es la protección que vamos a dar a ella, la contaminación por residuos peligrosos de acuíferos en el caso del área de lagunas, o sea, todo ello son problemas del Estado, no los vi mencionados. Muy bien, Miguel. Sergio Graf, ¿tú qué viste? Mira, hay una cosa que Carlos Orozco tiene mucha razón, que es la mayor parte de los problemas ambientales tienen implicaciones en la salud pública sumamente serios. Y hay un dato que es fundamental, por lo cual en la zona metropolitana cualquier contendiente o gobernante tiene que establecer es 70% de la población
que vive en niveles de marginación alta y muy alta, vive en los polígonos de alta fragilidad ambiental, donde está la mayor contaminación ambiental, atmosférica, los problemas más agudos de contaminación del agua y de escasez. Yo creo que con ese dato simplemente debe de haber una política de calidad de aire por justicia hacia la población más mermada económicamente y socialmente. Entonces eso tiene que ser un tema crucial que debe estar atendido en las políticas públicas. El tema de lo que señalaba Salvador Cosío, pues yo rescato el tema de una Profepa con autonomía. Yo creo que más que una secretaría autónoma, creo que una Procuraduría de Medio Ambiente autónoma lo permitiría sacar del conflicto político en las decisiones de intervención para resolver y sancionar, pero tiene que ir acompañado de una modificación en la legislación para contar con una ley de responsabilidad ambiental verdaderamente efectiva. ¿Se podría articular en este modelo de fiscalía independiente por el que se está luchando en el país? Pues yo creo que sí, ayudaría mucho al tema de lucha contra la corrupción, simultáneamente, ¿no? Entonces yo creo que el tema de una Profepa con autonomía, una Procuraduría Ambiental Estatal con autonomía, con un marco legal que le permita actuar, porque aunque le des autonomía, si el marco legal no le permite actuar y pues va a estar igualmente amarrado, ¿no? El tema de aguas residuales. Todo el mundo habla de resolver el problema de contaminación con aguas residuales. Para un dato, se han construido una gran cantidad de plantas de tratamiento de aguas residuales desde hace 20 años. A nivel federal, los últimos 10 años fueron 1,400, ¿no? Pero no tengo el dato exacto de Jalisco, pero lo que sí sé de Jalisco es que 38% de las plantas de tratamiento de aguas residuales están fuera de operación. A ver, y además yo recuerdo que las dos grandes inversiones de Emilio González Márquez en estas plantas del Ahogado y de Agua Prieta, prometía que con esas se iba a avanzar muchísimo en el saneamiento del río Santiago. Y no sirvieron. Bueno, sí sirvieron para reducir ciertas cargas, las que corresponden a esas aguas residuales, pero otras fuentes, otras fuentes que no están identificadas, hay malos manejos de las aguas residuales industriales, etcétera. Pero lo que sí es que el modelo de financiamiento y de operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales que se tiene con los municipios es inoperante, no les alcanza para pagar la luz, el manejo técnico de las plantas es complejo y la mayor parte de los municipios no pueden hacer frente a esos costos, ¿no? Muy bien, nos quedan unos minutos, Miguel. Yo te preguntaría, a manera de conclusión y como para dejarles ahí una idea a los candidatos, ojalá alguien, están ahorita en debate, pero a lo mejor alguno de sus equipos nos está viendo, ¿qué deben hacer y por dónde deben de continuar para tratar de mejorar los contenidos de estos esbozos de propuestas? Yo tendría dos líneas muy importantes. La primera es la participación integral, no solamente del sector público, sino del sector social. En este caso que se menciona de la Procuraduría, le podemos poner el nombre que sea, pero simplemente en la Procuraduría actual, en la Profepa, tienen 7 u 8 vigilantes para todos los 125 municipios. Una Procuraduría, por más bien estructurada que estuviera, si no hay una participación social, si hay una forma de que participe todos la gente que está en los territorios, pues no van a funcionar. Por eso creo que ahí es muy importante el ¿Y punto. Nunca habrá inspectores suficientes? No vas a tener por cada árbol nunca vamos a tener un inspector. Entonces, si no se modifica la gestión pública en materia de atención a lo ambiental, vamos a seguir igual, así se le pongan los nombres que se le pongan a las diferentes instancias. Yo creo que ahí tiene que haber una forma tal en donde sea un organismo público descentralizado, donde se sienten en un consejo, sociedad, académicos, gente de gobierno, y empresarios, y se decida exactamente qué se va a hacer. Eso es muy importante. Y el segundo paso, indiscutible. Si no ordenamos ecológicamente el territorio del Estado, realmente no hay forma de llegar a la sustentabilidad, porque no hay planificación, no hay estrategia, no hay líneas, ni tampoco hay criterios de uso de suelo específico por cada parte del territorio. De donde estábamos hace 6 años en ese tema, a hoy, ¿qué se avanzó? Pues nada más en el discurso. En el discurso. Sergio Graf, ¿tú qué le sugieres? Bueno, yo creo que hay 3 grandes ejes que para mí son muy importantes. Es el tema de la gestión del agua y su vinculación con la producción de alimentos y energía en toda la región que abastece de agua a la zona metropolitana, pero también a las ciudades intermedias de Los Altos, La Ciénega,
la zona metropolitana de Guadalajara, que se tiene que ver como una visión integral de la gestión de los recursos hídricos. Una política de conservación de la biodiversidad en la costa de Jalisco. Que ese tema también brilló por su ausencia, nadie la propuso. Una política de conservación de la biodiversidad en la costa de Jalisco, con un enfoque de gestión integral del territorio donde se articulan las políticas de desarrollo agropecuario con las forestales. En eso ha habido un avance muy importante, creo, en esta administración. Y una política diferenciada de intervención en la zona norte por las condiciones de particularidad del pueblo wixárika. Entonces yo creo que esos 3 ejes obviamente involucran una serie de cosas. El tema de la efectividad de los instrumentos de política como los ordenamientos, si no hay quien los ejecute, y aquí creo que es fundamental el papel y el trabajo que tienen que hacer las juntas intermunicipales para implementar, elaborar, pero además implementar los ordenamientos ecológicos del territorio. Si no, tenemos varios ordenamientos regionales en el Estado, o sea, en escala regional. Y no pasa nada porque no hay quien implemente las políticas en ese territorio, ¿no? Sergio Graf, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un honor. Miguel Magaña, igual, un privilegio tenerte aquí. Los espero pronto. Pues, antes de que se acaben las campañas, a ver. O ya que haya un foro, lo que también urge es que haya un foro donde estén expertos como ustedes en temas ambientales y que pues ellos lleguen y acepten preguntas de ese tema, ¿no? A fondo, unas 2-3 horas hablando de este tema. Es que una sola persona no sabe todo, no, insisto, tenemos que hacer de forma conjunta. Con sus expertos, ¿no? Claro, y creo que la discusión siempre es propositiva en asuntos ambientales. Totalmente. Hay que hacerlo. Gracias a los dos por estar aquí, pero sobre todo, gracias a usted. Lo espero el viernes le voy a presentar una conversación con el secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, ex fiscal, quien, como usted sabe, tuvo un atentado el lunes pasado, que fue una muestra de la grave crisis de seguridad que tenemos en el Estado. Ojalá nos pueda acompañar.